¿Qué tal amigos? Y bienvenido al video número 8 del curso de Arduino desde cero en español. En el video anterior, que fue el video número 7, vimos lo que fue un zumbador en general, también vimos lo que fue el Active Buzzer y Passive Buzzer, asimismo como una comparación de los mismos. Abarcamos un poco lo que fue la función MIDI, la función tone y no tone. Y por último programamos el Arduino para crear varias melodías usando la función milis en vez de la función delay, ya que la función milis es mucho más potente que la función delay y esta nos permite una mejor administración del tiempo. Bueno, dicho esto, vamos a los objetivos de aprendizaje para ver qué nos trae este nuevo video. Vamos allá. En los objetivos de aprendizaje vamos a ver qué es el teclado o keypad 4x4, vamos a ver qué son los arrays, vamos a trabajar con el numeral define, vamos a ver qué es la función string compare y con el uso del teclado o keypad 4x4 generaremos un acceso básico. Continuamos. El teclado o keypad 4x4 es un elemento matricial que está creado por dos membranas delgadas unidas entre sí, mientras que en los botones están separados internamente. Además, es usado como dispositivo de entrada de la MCU. Este incluye 16 teclas, lo que indica que está compuesto por 16 botones individuales ordenados en filas y columna, donde podemos ver que los de color azul van del 0 al 9 y los demás que son de color rojo son la A, B, C, D, numeral y asterisco. Cuando hablamos de fila, estamos hablando de personas, animales o cosas ordenadas horizontalmente de manera lineal, una al lado de la otra. Y cuando hablamos de columnas, estamos hablando también de personas, animales o cosas ordenados de manera vertical, una encima de la otra, linealmente. Como ya indiqué, el keypad está compuesto por filas y columnas, donde ya sabemos que estas son las filas, todas las que están así, y que las que están en esta forma serían las columnas. Ya aquí debajo tenemos lo que son las conexiones, donde esa lámina que tenemos aquí contiene los conductores de cada uno de los pines. Por ejemplo, el primero pertenece a la fila 1, el segundo pertenece a la fila 2, y así sucesivamente. También de este lado podemos ver que continúa la columna 1, donde sería esta, la columna 2, donde sería esta, la columna 3, que sería esta, y así sucesivamente. Entonces cada una tiene su conexión correspondiente, lo que indica que si queremos hacer referencia al número 1 debemos utilizar la fila 1 y la columna 1. Ahí es donde vemos que se cruzan las líneas y donde estas se cruzan es donde marcamos el número. O lo que es lo mismo, si presionamos el número 1 estamos haciendo referencia a la fila 1 y columna 1. En la siguiente imagen vamos a ver cómo están estos conectados por dentro. Por ejemplo, aquí tenemos la fila número 1 y aquí tenemos la columna número 1. Donde podemos ver que si nosotros presionamos el botón, estamos haciendo un contacto entre este y este otro. Y así mismo pasaría si seleccionamos, por ejemplo, el número 9, estamos haciendo contacto entre la fila número 3 y la columna número 3. Que podemos ver que la columna número 3 sube hacia esa parte y hace el contacto aquí. Continuamos. ¿Qué son los arrays? Un array, o lo que es lo mismo, una matriz, no es más que una colección de variables o elementos a la que se accede con un número de índice, donde el índice indica la posición donde se encuentra uno de los valores que se le ha asignado a dicho array. Por ejemplo, la forma en que se declaran los arrays es la siguiente. Lo primero que hacemos es colocamos el tipo de dato, luego colocamos el nombre que queremos para el array. Dentro de los corchetes indicamos la cantidad de elementos o de variables que éste va a tener. Como podemos ver, se abren las llaves y seguido de coma se coloca la cantidad de elementos que previamente dijimos que va a tener. Por ejemplo, en este caso, este va a tener el 1, el 3, el 5, el 7, el 9
y el 11, lo que indica que va a tener 6 elementos o 6 variables, porque son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de estos elementos están ubicados en una posición específica y esa posición no son más que esa que podemos ver ahí. Por ejemplo, en la posición 0 se encuentra el número 1, en la posición 1 se encuentra el número 3, en la posición 2 se encuentra el número 5, en la posición 5 se encuentra el número 11 y vemos que este tiene 6 elementos, como dije, de los cuales inician en la posición 0 hasta la posición 5. Si nosotros quisiéramos no colocar dentro de los corchetes la cantidad de elementos que este va a contener, con el simple hecho de nosotros saber la cantidad de elementos que queremos, podemos colocarlo igual seguido de la coma, como lo colocamos aquí con el 1, el 3, 5, 7, 9 y 11, y automáticamente el programa va a notar que tiene 6 elementos porque él mismo se da cuenta de cada una de las posiciones que este tiene. Ya en caso de que quisiéramos declarar un array sin inicializarlo, la manera correcta es la siguiente: debemos de indicar igual el tipo de dato, el nombre del array, y es obligatorio colocarle la cantidad de elementos que este va a contener. En cuanto a la asignación, aquí podemos notar que ya este no está encerrado dentro de llaves, sino que está diciendo que el array nombre en la posición número 4 va a ser igual a 25. Por ejemplo, ahora mismo este tiene en la posición número 4 el valor de 9. Automáticamente le pasemos esto, él va a cambiar el valor de 9 por 25. Entonces, si queremos igualar una variable al valor que contiene una de las posiciones del array, se hace de la siguiente manera: se escribe la variable, se dice que va a ser igual a el array nombre en la posición número 3. Y en este caso la posición número 3 contiene el número 7, que es lo mismo que digamos que x va a ser igual a 7. Recordando siempre que el número de índice, que sería la posición, inicia siempre en 0. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar el bucle for para imprimir la cantidad de variables que tiene un array, hacemos lo siguiente. Aquí declaramos el tipo de datos, en este caso se puso byte, que va de 0 a 255, y se dijo que va a iniciar en 0 hasta que sea menor o igual que 5, donde cada vez esto van a ir cambiando. Por ejemplo, la posición 0, la posición 1, la posición 2, la posición 3 hasta que llegue a 5, y asimismo va a ir imprimiendo las variables que contiene dentro. También tenemos los arrays, que son los de tipo matrices, que son los que vamos a utilizar especialmente en el teclado, donde vemos que se declaran de la siguiente manera: el tipo de dato, luego del tipo de dato que declaramos utilizamos el nombre igual. Aquí entonces vemos que tenemos dos pares de corchetes con números dentro, de los cuales el primero indica el grupo y el segundo la cantidad de elementos que cada grupo tiene, como por ejemplo ahí se abre la llave y se cierra la otra llave que pertenece al array. Dentro del array vemos que aquí se abre una llave y se cierra indicando el primer grupo, seguido de una coma, luego se abre otra llave y se cierra, ya ese es el segundo grupo, así sucesivamente para el tercer grupo y para el cuarto grupo. Ya la cantidad de elementos que cada grupo tenga será el segundo 4 que tenemos aquí adentro, porque este contiene 4 elementos más, que son el 1, el 2, el 3 y la letra A. También esto pueden verse de la siguiente manera, por ejemplo así, donde vemos que es lo mismo, lo único que en esta parte aquí nunca se le dio enter para que se vean parecidos a estos, donde vemos que aquí tenemos el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo y el cuarto grupo, y cada grupo tiene la cantidad de variables o elementos dentro, que son 4, el 2, el 3 y la A. Ok, continuamos. Numeral define. La instrucción numeral define es la sentencia que se usa para crear una macro, que no es más que la asociación o identificador con o sin parámetros formales y parecido a las funciones con una cadena de token que nos permite declarar unas especies de constante, entre otras cosas más. No son constantes en sí, sino que al momento de ejecutar el código, lo que hace es sustituir el nombre que contiene el numeral define con el valor que se le ha dado por parámetro.
Por ejemplo, podemos ver que este se utiliza de la siguiente manera. Se escribe el numeral define, el nombre que se le va a dar y el valor que queremos pasarle. Entonces, donde quiera que tengamos la palabra cantidad, este la va a sustituir por el 456. Ojo, hay que tener en cuenta que cuando vamos a utilizar el numeral define, es necesario que este esté por debajo de los include. String compare. En el lenguaje de programación C, string compare, que se utiliza así y no es más que decir string compare, comparación de strings, es una función de la biblioteca estándar, o sea, no hay que incluir ninguna librería, y en sí lo que hace es que retorna un número entero mayor, igual o menor que 0, dependiendo si la primera palabra de la cadena es mayor o menor que la segunda alfabéticamente, porque sabemos que la palabra avión es menor que la palabra cadena que tenemos aquí, porque alfabéticamente se encuentra en una posición menor, donde podemos ver que esta funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, haciendo uso del bucle if, decimos string compare y le pasamos la primera palabra por parámetro y luego le pasamos la segunda, ya que esta acepta 2 parámetros seguidos de la coma. Entonces lo que vamos a decir es que si la palabra avión comparada con la palabra cadena es igual a 0, que imprima que las palabras son iguales, y si no es igual a 0, entonces que imprima que no son iguales, debido a que si esta está colocada en la posición número 500 y esta está colocada en la posición número 501, por poner un ejemplo, entonces al momento de hacer la resta le va a dar un número diferente de 0. Entonces por eso no la va a imprimir, porque esta lo que hace es que va comparando carácter por carácter. Por eso es que esta puede devolver un valor positivo, un valor igual a 0 o un valor negativo. Acceso con teclado o keypad 4x4. Aquí tenemos lo siguiente. Vamos a ver los componentes a utilizar. Vamos a utilizar el Arduino Uno, cable USB, protoboard, alambres de conexión. Y en cuanto al diagrama, en esta ocasión vamos a ver en los pines que se va a conectar en el Arduino. Por ejemplo, la fila 1 se va a colocar en el pin número 11, la fila 2 se va a colocar en el pin número 10, la fila 3 en el 9, la fila 4 en el 8, la columna 1 se va a colocar en el 7, la columna 2 se va a colocar en el 6 y así sucesivamente con cada uno. Lo que indica que, por ejemplo, el último pin del teclado será conectado al pin número 4 del Arduino y el primer pin del teclado será colocado en el pin número 11 del Arduino. Entonces así sucesivamente, y ya vamos al código. Ok, ya estamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a donde dice programa, luego vamos a donde dice librería y le damos a administrar biblioteca. Automáticamente nos sale esa ventana. Vamos a escribir keypad y le damos a buscar. Entonces nos vamos a buscar exactamente donde dice keypad, que está solo. Por ejemplo, este dice keypad by Mark Stanley. Lo que vamos a hacer es instalarlo. En mi caso no me sale porque ya lo tengo instalado, pero a ustedes les va a salir como les sale aquí. Este otro, por ejemplo, ahí lo ven. Entonces luego que lo instalen, nos dirigimos al código. Revisan si tienen que reiniciar el IDE de Arduino. Entonces aquí en el código tenemos lo siguiente. Lo primero es que debemos de incluir la librería que acabamos de instalar, diciendo include keypad.h. Este código que podemos ver aquí es un código genérico que regularmente se usa con los teclados de ese tipo, 4x4, 3x3 o cualquier otro tipo de teclado que esté compuesto por botones. Y vemos aquí que lo primero que hacemos es declarar una constante de tipo byte, la llamamos filas y le pasamos por parámetro 4 porque va a tener 4 filas. Y también declaramos otra constante de tipo byte y la vamos a llamar columnas y igual le pasamos 4 por parámetro porque va a tener 4 columnas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a declarar un array, el cual es para ser usado como key map o un mapeo de teclas, el cual va a ser de tipo char, lo vamos a llamar keys
y le vamos a pasar la variable que ya declaramos llamada filas y la otra que declaramos llamada columna, que cada una contiene un valor de 4. Como expliqué anteriormente, aquí están cada uno de los números o letras correspondientes a las teclas que vamos a presionar. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a declarar otra variable de tipo byte y la vamos a llamar pin filas, donde le vamos a pasar que va a contener la variable filas dentro, ya que la variable filas tiene un valor de 4, entonces va a indicar que contiene 4 valores que son el 11, el 10, el 9 y el 8. Al igual con las columnas, vamos a declarar otra variable de tipo byte y vamos a decirle que esta se va a llamar pin columnas y le vamos a pasar la variable que se llama columna que tenemos ahí arriba. Como columna tiene 4, aquí adentro ese array también tiene 4 posiciones. ¿Qué pasa? Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a declarar un objeto de tipo keypad y lo vamos a llamar objeto tecla, donde vamos a decir que ese objeto tecla va a ser igual a keypad, donde ese keypad recibe 5 parámetros. Uno es el makeMap, donde makeMap va a recibir el array que declaramos ahí arriba con las teclas, que es ese, y le vamos a pasar los pines de la fila. También le vamos a pasar los pines de la columna y le pasamos las filas, o sea, la cantidad de filas y la cantidad de columnas, que dijimos que son 4. Entonces ya lo que vimos fue el código genérico. Luego de esto vamos a escribir nuestro código. Debemos de saber que lo que vamos a utilizar es el monitor serie, por ende lo vamos a inicializar. Y decimos serial.begin 9600. ¿Qué pasa? Aquí necesitamos 2 array y una variable, donde el primer array va a guardar la clave que se va digitando, el segundo array va a guardar la clave que tiene el sistema y el tercero, que es una variable, va a guardar el índice que tienen esas claves. Entonces decimos lo siguiente: char clave digitada y le pasamos el valor de 5 y luego decimos char clave guardada y la clave la vamos a llamar A, B, C y D. También le pasamos el 5. Entonces aquí decimos int índice y lo vamos a igualar a 0. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una cadena de carácter, que es esa que tenemos aquí, es un tipo también de array, pero regularmente es cadena de carácter. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le dijimos que va a tener 4 letras, sin embargo le dijimos que tiene 5. Eso indica que hay un carácter, que ese es el carácter nulo, que nos va a servir para hacer la comparación con el string compare. Luego nos vamos al void loop y hacemos lo siguiente. Declaramos una variable, la vamos a llamar key y le vamos a pasar objeto tecla.getKey. Decimos char key va a ser igual a objeto tecla.getKey. Esa variable va a almacenar la tecla que sea presionada. Decimos lo siguiente, que si se presiona la tecla, que pase lo siguiente. Decimos si key, o sea, si es presionada, la tecla presionada se va a ir guardando en el array clave. Que es este que está aquí. Y le vamos a pasar índice para que cada vez que el índice vaya cambiando, este guarde en una posición diferente. Luego incrementamos el índice, diciendo índice más, y imprimimos esa tecla que marcamos. Solo vamos a usar el print.
Entonces ya debajo de ese if vamos a decir lo siguiente: si índice es igual a 4, o sea, ya, si se han marcado 4 letras, ya que ese es el tamaño de nuestra clave, que haga lo siguiente. Y lo que queremos es que haga la comparación con la clave digitada y la clave guardada en el sistema. Y para eso vamos a hacer el uso del string compare. Y decimos si string compare y le pasamos la clave digitada, una coma, y la clave guardada. Y decimos si eso es igual a 0, o sea, si cuando hizo la resta dio 0, que haga lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos ahora? Que si es igual a 0, nos dé acceso, de lo contrario que no. Decimos area.print ln en este caso, y le decimos bienvenido, puede ingresar. De lo contrario, le vamos a decir acceso denegado. Y ahí está. Entonces, luego que el índice sea igual a 4, lo que vamos a hacer es reiniciar el índice a 0 nuevamente. Y ahí está. Revisamos a ver si tenemos errores. Cargamos a la placa. Entonces abrimos el monitor serie y ahí vamos a verificar lo siguiente. Por ejemplo, si escribimos 1, 2, 3 y 5, nos dice acceso denegado. Si escribimos A, 6, B, C, también nos dice acceso denegado. Pero si escribimos nuestra contraseña, que es A, B, C y D, entonces nos dice bienvenido, puede ingresar. Volvemos de nuevo y probamos. Acceso denegado. Bienvenido, puede ingresar. Eso indica que el código está correctamente. Recuerda, si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal. Y los espero en el siguiente video, donde estaremos trabajando con el chip de expansión 74HC595. Muchas gracias y hasta la próxima.